Buenos días a todos, muy bienvenidos a esta reunión de adoración a nuestro Dios, una reunión que no hacemos como nos gustaría con toda la iglesia reunida, y es por eso que damos gracias al Señor también por la posibilidad de grabar la reunión para que los que estáis en casa y no podéis estar asistiendo podéis verlo y podéis también disfrutar de alabar al Señor, de recordar su obra perfecta de amor, de salvación por nosotros. Es parte de lo que venimos a hacer esta mañana, darle gracias y darle gloria. También podéis con nosotros disfrutar del alimento del creyente, de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, y al empezar queremos recordar otra vez a la Iglesia la necesidad de tener paciencia en estos tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos excepcionales por la situación en la que estamos, tiempos que requieren también de prudencia, y todos hemos de entender la realidad de la crisis sanitaria y aquellas normas, aquellas reglas que convienen para el beneficio de todos. Y cuando el creyente es llamado también a ser luz y a dar testimonio, pues esto es también una posibilidad de mostrar este amor por el prójimo. Así que queremos recordaros prudencia y paciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios está en control de todas las cosas y que Él tiene un propósito en todo lo que Él hace, en todo lo que Él permite en nuestras vidas. Y en esta situación en la que Dios está permitiendo algo en nuestras vidas a nivel global, pues también entendemos que Él está dirigiendo todas las cosas, y que todo lo que pueda suceder en nuestro corazón con respecto a cómo afrontar esta circunstancia, sabemos que el Señor nos ayuda por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Así que paciencia y prudencia. Recordad que el Señor nos permite usar la tecnología, así que como creo que todos o la mayoría sabéis, los miércoles no nos estamos reuniendo aquí, nos estamos reuniendo a través de la plataforma digital Zoom, los miércoles a las 8:30, todos los que podáis estáis invitados, y si tenéis algún problema a la hora de conectaros o de saber un poco más acerca de esto, pues no dudéis también en poneros en contacto conmigo. También recordad que tenemos una herramienta, un instrumento en la iglesia para ayudarnos, que es el boletín, y que en estos tiempos incluso es mejor herramienta. Nos ayuda a mantenernos en la palabra, con la lectura diaria de la Biblia, nos ayuda a memorizar también la palabra de Dios, y juntos vamos memorizando la palabra de Dios cada semana. También nos permite tener siempre presente a las personas y los motivos de oración, y en nuestro tiempo devocional podemos estar orando unos por otros de esta manera. También nos sirve para estar al tanto de algunas noticias de interés de toda la congregación, así que os animamos también a que estéis usando el boletín, y si no lo recibís también poneros en contacto con nosotros, porque lo estamos enviando a través de correo electrónico, y si alguien no lo está recibiendo aún, pues hablad con nosotros y os lo facilitaremos. Muy bien, hasta aquí la sección de anuncios, y ahora vamos a comenzar nuestra reunión alabando a nuestro Señor Jesucristo, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabarle juntos en esta mañana por medio de una canción.
Vamos a continuar alabando al Señor y ahora lo vamos a hacer por medio de la lectura de su palabra. Y vamos a abrir juntos nuestras Biblias en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 13. Apocalipsis 3, versículo 7. Es una sección, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde el Señor, por medio del apóstol Juan, está enviando mensajes a iglesias específicas, mensajes específicos a iglesias específicas en la zona de lo que hoy es la actual Turquía, en la provincia de Asia Menor en aquel tiempo. Y dice así Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sigamos alabando a nuestro Dios a través de una canción más. Señor, y
invitaros a abrir nuestras Biblias ahora en 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 18 al 20. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de esta carta que escribe el apóstol acreditado, el apóstol Pablo, al pastor probado Timoteo, que está sirviendo al Señor en este momento en la iglesia en Éfeso. Dice así, 1 de Timoteo 1, 18, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Los cristianos no nos metemos en peleas, o no deberíamos, ¿verdad? Llamados a ser pacificadores, llamados a poner la otra mejilla, llamados a encomendar la causa al que juzga con justicia. No nos metemos en peleas a no ser que se trate de defender la verdad. No peleamos por los motivos incorrectos, pero cuando se trata de defender la verdad y de detener el avance y la influencia de la mentira, entonces peleamos. Para ser columna y sostén de la verdad, necesitamos estar absolutamente comprometidos con la verdad. No podemos mirar para otro lado cuando la verdad es atacada. No podemos escondernos o ignorar los ataques que se hacen a la verdad, aún desde dentro de la iglesia. No podemos pensar que la mentira no va a causar daño a los creyentes que aún no están del todo firmes en la verdad. Y por eso, solo unos 7 años antes de escribir Pablo esta carta a Timoteo, que está sirviendo al Señor en Éfeso, en una playa en Mileto, Pablo ya les había advertido esto a los ancianos de Éfeso: de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y luego Juan Pablo habría de escribir otra carta a otro joven pastor, Tito, para hablarle acerca de esos falsos maestros de entre la congregación, a quienes es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Pablo le dice a Tito: porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. La razón por la que Pablo escribió esta carta a Timoteo es precisamente la necesidad de proteger a la iglesia de Éfeso de aquellos que enseñaban lo que no debían. La tarea que Timoteo tenía de taparles la boca. Versículo 3 de este capítulo 1 de 1 Timoteo: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le hace a Timoteo un encargo
pone ante él la tarea de detener el avance de la mentira, el encargo de defender la verdad. Timoteo tenía que corregir varios errores en el seno de la iglesia, algo que vamos a empezar a ver a partir del capítulo 2. Varios errores que eran consecuencia directa de la enseñanza de falsos maestros. Y Timoteo tenía que empezar por disciplinar a esos maestros. Porque como ya vimos, no eran maestros que venían de fuera de la iglesia, eran posiblemente ancianos en la misma iglesia. Probablemente estos que se nos mencionan aquí, Himeneo y Alejandro, eran ancianos en la iglesia de Éfeso cuando estaba Timoteo allí. Y Pablo había tenido que intervenir ya, cuando él mismo había estado en Éfeso, cuando dejó a Timoteo allí. Así que Pablo, después de exponer ante Timoteo y la iglesia los distintivos de estos enemigos de la verdad, lo que vimos en los versículos del 3 al 11, estos enemigos de la verdad diluyen la verdad con doctrinas diferentes. Mezclan, integran sabiduría humana a lo que Dios ha dicho. Estos enemigos de la verdad también se distinguen por despreciar la verdad con pretensiones personales. Estaban buscando un nombre, estaban buscando ser reconocidos. Su interés era propio y personal al punto de que luego ni siquiera entendían lo que decían ni las cosas acerca de las cuales hacían declaraciones categóricas. Y Pablo también expone el hecho de que distorsionaban la verdad con interpretaciones ilegítimas de la verdad. Después de exponerles, Pablo vuelve a poner ante Timoteo y la iglesia el glorioso evangelio que le fue encomendado. El glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, dice Pablo en el versículo 11, y a partir del versículo 12 hasta el 17, Pablo presenta los distintivos del glorioso evangelio que debían proclamar y defender. El evangelio de la gracia soberana y sobreabundante de Dios. El evangelio de la obra sublime y suficiente de Cristo. El evangelio de la transformación significativa y sustancial del pecador. Pablo concluye ahora esta sección poniendo ante Timoteo y la iglesia la responsabilidad de pelear la única batalla legítima en la que los creyentes debemos implicarnos. Hay una lucha personal. El Nuevo Testamento nos habla de que como creyentes de manera individual luchamos contra la carne, contra esa vieja influencia del pecado. Es la lucha que, por ejemplo, Pablo describe a los Gálatas como la lucha entre el espíritu y la carne. Pero como iglesia solo hay una batalla legítima en la que nosotros, la iglesia, debemos implicarnos. Y en este pasaje vamos a ver los distintivos de una defensa legítima de la verdad. Eso es lo que vemos en estos 3 versículos. Los distintivos de una defensa legítima de la verdad. Si hemos de pelear por la verdad, si hemos de meternos en esta pelea, sin duda necesitamos saber cómo hacerlo. Y la palabra de Dios no solo nos llama a pelear, sino que nos enseña cómo hacerlo. ¿Cuáles son los distintivos de una defensa legítima de la verdad? Para los que tomáis notas, aquí está el primer distintivo. Peleamos la batalla apropiada. Primer distintivo, peleamos la batalla apropiada. Y es que si nos vamos a meter en una pelea, mejor que sea la apropiada. Fijaos, la frase central de estos 3 versículos la encontramos al final del versículo 18. Pelees la buena batalla. Esta es la comisión, este es el encargo. Este es el mandato, el mandamiento de Pablo a Timoteo.
pelea la buena batalla. Y esa palabra buena es la palabra clave ahí, en esa frase. Buena ahí significa digna, noble, legítima. Es tal así que Pablo, al final de su vida, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 7, él habla de su vida en estos términos: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Es una batalla tan noble, tan legítima, que Pablo ha hecho eso hasta el final de sus días, hasta su último aliento. Y es una batalla no solo legítima, sino, escucha, necesaria. No es optativa, es necesaria. ¿Por qué? Porque hay un conflicto grave causado por estos enemigos de la verdad. Es necesaria porque están quienes atacan a la verdad, quienes promueven la mentira, quienes diluyen la verdad con sabiduría humana. Esto no es un conflicto específico en Éfeso con el que Timoteo tenía que lidiar. El apóstol Pedro también advierte acerca de los falsos maestros. El apóstol Juan, escribiendo al final de la palabra de Dios, escribiendo como unos 20 años después de cuando Pablo escribió estas palabras, está advirtiendo acerca del mismo problema. Y les escribe a los creyentes también en Éfeso para que no se dejen engañar. Lo estamos viendo en nuestro estudio de los martes, en Primera de Juan. Pero es que además en esta misma carta, Primera de Timoteo capítulo 4, no es Pablo a Timoteo, es el Espíritu de Dios advirtiendo que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermano, hermana, los últimos tiempos son los que estamos viviendo. Los últimos tiempos, el Nuevo Testamento habla del tiempo que va desde la primera venida del Señor Jesús hasta su segunda venida, el tiempo de la iglesia. Esos son los tiempos y el Espíritu lo dice claramente. Es un conflicto grave y por tanto los soldados tienen que pelear. Porque esta es la imagen que Pablo utiliza aquí. Pelea la buena batalla. ¿Sabéis? En aquel tiempo en que Pablo escribe, los soldados no eran buen ejemplo de nada. La mayoría de las personas odiaban a los soldados porque eran odiables. Pero no es el punto de Pablo que piensen en aquellos soldados. El punto de Pablo es que pensemos como debería actuar un soldado. Y se lo dice a Timoteo precisamente en su segunda carta, capítulo 2, versículos 3 y 4. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Este es el énfasis de Pablo para con Timoteo, con esta batalla, esta buena batalla. Es una batalla en la que tenemos que implicarnos de lleno. Esa es la ilustración de un soldado. Un buen soldado, ¿qué hace? No se enreda con otras cosas. Su mente nunca está en los posibles negocios que otras personas podrían hacer y en los que se podrían involucrar. Él está totalmente centrado y dispuesto y disponible, implicado en la batalla, obediente a su general. Pero tristemente, a menudo la iglesia no se implica en esta pelea contra la verdad. Tristemente, sí nos implicamos en otras peleas en las que no deberíamos implicarnos. Y otra vez, en esta misma carta, Pablo también se lo recuerda a Timoteo. Fijaos en el capítulo 6 y versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Estas son las peleas en las que no deberíamos implicarnos. Pablo dice allí: si alguno enseña una doctrina diferente
y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Y fijaos ahora, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que supone que la piedad es un medio de ganancia. Contiendas de palabras, ¿qué es esto? Peleas acerca de opiniones humanas. Tristemente la Iglesia se enreda en estas cosas, en los negocios de la vida, en los negocios de la sabiduría humana, discutiendo cuestiones que nada tienen que ver con la verdad. Discusiones y conflictos que, como afirma Santiago en su carta, surgen de un corazón orgulloso e inmaduro. Fijaos, Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Esta es la realidad, que tristemente como Iglesia nos enredamos en nuestras propias opiniones, en nuestro propio parecer y sacamos a relucir nuestro corazón orgulloso, codicioso, egocéntrico. Y ahí vienen los conflictos, y ahí vienen peleas que no deberíamos estar peleando, porque la única pelea legítima y necesaria es defender la verdad. Y la defensa de la verdad implica declarar la verdad. Como Pablo les dice a los efesios en su carta, hablando la verdad en amor. Así es como debe vivir el creyente, proclamando la verdad. Defendiendo la verdad también por medio de demostrar la verdad en su propia vida, por medio de la obediencia gozosa y sincera a la verdad. Pero además la defensa de la verdad implica denunciar la mentira. Implica denunciar la mentira. Y es lo que Pablo está haciendo precisamente en este pasaje, como vamos a ver en el versículo 20 de manera más específica. Este es el primer distintivo. Hemos de saber qué batalla hemos de pelear. Hemos de pelear la batalla apropiada. Pelea la buena batalla. ¿Cuál es el segundo distintivo? Y podéis anotarlo. No solo peleamos la batalla apropiada, peleamos con los soldados apropiados. Peleamos con los soldados apropiados. Y es que si nos vamos a meter en una pelea, mejor que sea con los soldados apropiados. Pablo dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Hay un énfasis aquí de Pablo. ¿Por qué? Porque Timoteo está representando a los soldados llamados a defender la verdad. Ese es Timoteo aquí. Esta comisión te confío, este mandamiento te encargo. Pablo está hablando aquí con la máxima seriedad. Esta es la encomendación para todo soldado llamado a defender la verdad. Es un mandamiento. Es el general que da las órdenes a un soldado. El soldado no discute las órdenes. Y es esa responsabilidad puesta en sus manos, ese te confío, ese te encargo, significa literalmente eso, poner en las manos. De hecho, es un verbo que también se utilizaba en el contexto económico, el contexto bancario, en el sentido de poner un depósito, depositar algo. Esto lo vemos luego también en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el versículo 14, cuando le dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro
que te ha sido encomendado. Este es un encargo solemne. Es el mandamiento para los soldados que son llamados a pelear la buena batalla. Pero Pablo le dice algo más aquí, algo muy interesante. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. O podría traducirse también conforme a las profecías que me apuntaron hacia ti. Y es que Pablo está hablando aquí del llamado específico de Timoteo a esta obra. Pablo está recordando en su mente como en Hechos 16, Lucas nos recuerda que de Timoteo hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y que Pablo por esa razón le tomó, le circuncidó y luego le llevó con él para estar en su equipo misionero. Pero hay algo más. ¿Qué quiere decir esto conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti? Bueno, nos habla de los tiempos que estaban viviendo. Los primeros años de la iglesia, cuando Dios estaba poniendo el fundamento de la iglesia por medio de los apóstoles y los profetas. Y los apóstoles principalmente enseñaban la palabra de Dios, y por eso Hechos 2:42 nos recuerda que la iglesia se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles. Y por eso los profetas también ejercían esa labor de hablar a los creyentes en ese momento específico. Y lo vemos con respecto al llamado de Timoteo. Fijaos en el capítulo 4, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don espiritual, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Hemos de entender algo importante. Este es el momento de la historia de la iglesia en el que Dios está estableciendo el fundamento por medio de apóstoles y profetas. Y aquellos que eran acreditados, que eran llamados con esta responsabilidad de pastorear a las iglesias, era una labor del Espíritu que en aquel momento específico de la historia lo estaba haciendo a través de profetas. Pero a la vez, Pablo mismo nos está mostrando en esta carta a Timoteo la transición que va a los tiempos que vivimos nosotros hoy. Cuando el Espíritu sigue haciendo la misma labor, sigue dando dones espirituales a la iglesia, y parte de esos dones espirituales a la iglesia son hombres llamados a pastorear a la iglesia, a enseñar la verdad, a defender la verdad, a guiar al rebaño, pero ya no por profecías que son hechas acerca de nosotros. O sea, qué fácil sería, ¿verdad, hermanos, hermanas? Que aún hubiera profetas entre nosotros y que simplemente se levantaran y dijeran, el Espíritu Santo dice que los ancianos son tal, tal y tal. Y diríamos, perfecto, ya está, ¿no? Pero sabemos que no es así, sabemos que ese era un tiempo específico en el que la Escritura, la revelación de Dios precisamente aún estaba siendo traída, revelada, y aún no había sido completada. Por eso Pablo no le dice a Timoteo con respecto a los ancianos de Éfeso, mira, que sean los que los profetas han dicho que deben ser. No, ¿qué dice? Capítulo 3, versículos de 1 a 7. Si alguno aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer, un obispo debe ser, y ahí está la lista de los requisitos. Y aquí vemos la transición, porque en el capítulo 4, como hemos leído, versículo 14, ya hay también la imposición de manos del presbiterio, que es una palabra que significa literalmente el grupo, el consejo de ancianos. Pablo está reconociendo esta realidad. Y fijaos qué interesante, tenemos en el capítulo 1, versículo 18, este mandato, este encargo, esta comisión para Timoteo de pelear la buena batalla. Y al final de la carta, Pablo lo vuelve a repetir, versículo 12 del capítulo 6. Pelea la batalla, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Este es el respaldo legítimo del soldado Timoteo. Había sido encomendado
Es realmente la misma palabra que Pablo utiliza en Hechos capítulo 14 y versículo 23, cuando nombró ancianos en las iglesias de las ciudades de Iconio, Derbe y Listra, y luego los encomendó al Señor. Es la misma palabra que luego Pablo utiliza en esa conversación con los ancianos de Éfeso en Mileto, a quienes les encomienda a Dios y a su palabra, la palabra que es poderosa para salvar y transformar. Así que tenemos este llamado específico de Timoteo, que es un respaldo legítimo y que es también un reconocimiento objetivo. De manera específica, estos son los llamados directamente a defender la verdad, a pelear la buena batalla de la fe. Los ancianos y pastores, ¿por qué? Porque Pablo le dice esto precisamente a Timoteo con respecto a los ancianos de Éfeso. Lo acabamos de mencionar, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Pero luego es que además en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. No, eso encarga a aquellos que han sido señalados por los profetas, por medio de profecías. Pablo está entendiendo que en la administración de la iglesia, en la dispensación de la iglesia de Cristo, las cosas han de ocurrir así: encargar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es no solo un reconocimiento objetivo, estos hombres tienen que ser fieles, lo cual nos apunta además a esos requisitos de 1 Timoteo 3, que veremos con detalle, sino que además son llamados a una tarea específica. Capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 1, te encargo solemnemente, otra vez las mismas palabras, te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esta es la responsabilidad prioritaria de los soldados apropiados que han de pelear la batalla de la fe. Pablo luego se lo dice a Tito también. También una lista de requisitos, Tito 1 del 5 al 9, para estos ancianos que Tito debía designar en cada ciudad de Creta. Y al final de estos requisitos, versículo 9, estos deberían ser fieles reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, fijaos, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Los pastores, los ancianos, debían estar preparados para discernir la mentira. Y hermanos, es que lo que la Biblia nos enseña es que los ancianos, los pastores, son llamados a estar en primera línea de batalla. Ellos tienen que estar preparados para proteger a la iglesia, discerniendo la mentira. Eso es lo que Pablo les había encomendado a los ancianos de Éfeso. Ya hemos hecho referencias a este pasaje, Hechos 20-28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Notad esto, que luego Pablo también se lo recuerda a Timoteo en su carta: ten cuidado de ti, ten cuidado de que estás tú en la palabra, de que tú conoces la sana doctrina. ¿Sabes cuál es la mejor manera de discernir la mentira? ¿Sabes cómo los expertos en billetes identifican los falsos billetes? Lo hacen porque conocen mejor que nadie los billetes verdaderos.
Esa es la manera en que identifican el billete falso. Esa es la manera en que identificamos la mentira, cuando conocemos la verdad. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Ahí está el llamado, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, para guiarla, para alejarla de los peligros y guiarla en la verdad. La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Fijaos, aquí está la advertencia en la que hablábamos al principio. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y Pablo no se tiró un farol. Ahí están Himeneo y Alejandro. Lobos feroces que no iban a perdonar al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y Pablo les dice, por tanto, estad alerta. Primera línea de batalla, estad alerta. Recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Hermanos, ¿nos damos cuenta de cuál es realmente la batalla de la fe? ¿Nos damos cuenta de su dimensión? Es una batalla cósmica. Esta es la pelea entre el bien y el mal. No la ficción de las películas, es la realidad. De que hay un padre de mentira, un enemigo cuya estrategia es la mentira y es muy bueno en su estrategia. Y no ataca tanto desde fuera, no se le ve venir, no se aparece como con cuernos y con un tridente en la mano. Se viste de ángel de luz y engaña. Seamos serios con esto. Si fue capaz de engañar al primer hombre y a la primera mujer cuando estaban en el lugar perfecto, ¿no va a ser capaz de engañarnos a nosotros si somos descuidados? Pablo lo dice claramente cuando tiene que defender su apostolado ante falsos maestros en Corinto, y escribe en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, pues porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo ¿qué? Especulaciones, argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Esta es la batalla, esta es la dimensión de la batalla. Y no podemos ir a pelearla con un puñado de soldados a sueldo mal entrenados, sin un llamado y un respaldo legítimo, sin un reconocimiento objetivo, sin que ni siquiera tienen clara su prioridad. Esa es otra vez la ilustración de un soldado. No solo queremos que el soldado esté comprometido con la batalla, queremos también que el soldado sepa pelear. Es una batalla legítima que debemos pelear con soldados legitimados. Ahora puede surgir la pregunta, ¿esto implica entonces que el resto de la iglesia no pelea? No implica eso. Lo que implica, lo hemos dicho, que los ancianos, los pastores, son llamados a estar en primera línea de batalla, porque ellos son los llamados a predicar la verdad y a defender la verdad y a refutar a los que contradicen. Pero
los pastores necesitan la asistencia de toda la iglesia. ¿Sabéis que el punto clave, en el momento en el que Hitler comenzó a perder la Segunda Guerra Mundial, fue cuando a las puertas de Stalingrado el ejército alemán se quedó sin suministros? Había tanta distancia entre la primera línea de batalla y los suministros que no llegaban a tiempo. Los suministros estaban demasiado lejos de los soldados en primera línea. ¿Os dais cuenta de la ilustración? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo puedes asistir a los ancianos en esta batalla legítima? Déjame de manera breve mencionarte 3 maneras en las que la iglesia asiste a sus ancianos en esta batalla legítima. La primera, ¿cómo puedes asistir a tus ancianos? Imitando su fe. Imitando su fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y que, considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Y este versículo nos habla en aquel contexto de una primera generación de pastores, en aquel contexto de la carta a los hebreos, en aquella iglesia, esa primera generación que había sido fiel a la verdad, que la habían proclamado y habían demostrado ser fieles por medio de su conducta. ¿Cómo puedes ayudar a tus ancianos? Imita su fe. Sé leal, sé fiel a la verdad como ellos están siendo. Segundo, no solo imitando su fe, también intercediendo por su protección. Intercediendo por su protección. ¿Cuántas veces encontramos al apóstol Pablo en sus cartas pidiendo a las iglesias que oren por él? Solo os pongo un ejemplo más clarividente. 2 Tesalonicenses capítulo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 3 dice: finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Versículo 2. Y, esto es, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda, y orad por nosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. ¿Cómo asistes a tus pastores? Orando por ellos, intercediendo al Señor para que les proteja precisamente de esos enemigos, para que les proteja en esa primera línea de batalla, para que les ayude a ser fieles a la palabra y que la palabra se extienda rápidamente. Asistes a tus ancianos imitando su fe, intercediendo por su protección, y tercero, involucrándote en su cuidado. Involucrándote en su cuidado. También la exhortación de Pablo a los tesalonicenses, en este caso su primera carta, capítulo 5, versículo 12, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Y esa es la clave aquí. Involucrarse en el cuidado de los pastores es entender la alta responsabilidad que ellos tienen. Y por eso les cuidas. Reconoces su labor, les estimas, les amas, les sostienes, les alientas. Lo haces para que ellos puedan hacer lo que les toca hacer con alegría y no quejándose. Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahí está otra vez la idea de los que están en primera línea de batalla, velando por vosotros. Y lo hacen como quienes han de dar cuenta. Eso es su responsabilidad, su alto llamado, esta comisión que se les confía solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús. Y por eso dice aquí el autor de los Hebreos: permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros.
involúcrate en su cuidado. Y esto lo veremos. Esto tiene que ver también el cuidado de los ancianos con respecto a cuando ellos son reconocidos también. Que no, la Iglesia no puede reconocer a sus ancianos por gusto o por talento natural o por ser una personalidad fuerte y dinámica, atractiva. No. Le reconocemos de acuerdo a los requisitos bíblicos. Y la Iglesia, por supuesto, que está involucrada en esta batalla de la fe, porque Pablo escribió esta carta a Timoteo, pero la Iglesia de Éfeso recibió la carta. Obviamente, el propósito de Pablo era que la Iglesia leyese esta carta y supiese estas cosas. Obviamente, el Espíritu de Dios movió a Pablo para escribir la verdad que ha llegado hasta nuestros días y nosotros la leemos y sabemos cómo peleamos la buena batalla. La batalla que es la batalla apropiada, con los soldados apropiados. Y por último, y aquí encontramos el tercer distintivo, peleamos con las estrategias apropiadas. Peleamos la batalla apropiada, peleamos con los soldados apropiados, peleamos con las estrategias apropiadas. ¿Por qué? Porque Pablo le dice que pelee la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si nos vamos a meter en una pelea, mejor que sea con las estrategias apropiadas. Y aquí es interesante por un momento detenernos en esta expresión otra vez, pelees la buena batalla, porque el verbo que Pablo utiliza en el versículo 18 del capítulo 1 no es exactamente el mismo verbo que utiliza en el capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla. En la traducción de la Reina Valera vemos la diferencia porque dice 1.18 que milites y en el 6.12 que pelees. Ahora, los dos verbos hablan acerca de la misma realidad, pero nos muestran la realidad de una manera más completa. En el capítulo 6, versículo 12, el verbo ahí es el verbo del cual en el idioma español tenemos la palabra agonía o el verbo agonizar. Y el punto ahí es esta realidad de que el soldado se entrega por completo a la batalla. Totalmente dispuesto, totalmente comprometido. Habla de el sufrimiento, habla de sufrir la batalla. Pero el verbo que nos encontramos en el texto que estamos estudiando, en el versículo 18, es el verbo del cual viene la palabra en español, estrategia. Lo cual nos apunta que no solo esperamos que el soldado se involucre por completo y esté dispuesto a sufrir lo que toque, sino que va a pelear con las estrategias adecuadas. Que va a ser sabio en su manera de pelear la batalla. Y esto es a lo que está apuntando Pablo aquí. Y de manera particular nos presenta tres estrategias evidentes. La primera, guardando la fe. Pelea la buena batalla guardando la fe. Ahora, esto no se refiere tanto a la idea de que Pablo siga con su fe puesta en Cristo. No es la fe que salva en el sentido de creer en Jesús, sino es la fe que persevera en el sentido de creer a Jesús, de aferrarse a la fe, de aferrarse a la verdad, de aferrarse a la sana doctrina. Y esto lo vemos en el contexto de esta carta, cuando vez tras vez Pablo le está apuntando a Timoteo a ser fiel a la sana doctrina. Capítulo 4, versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esa es la idea aquí. La idea es de una estrategia en la que el soldado
tiene una convicción firme en la verdad. Es la misma idea que se nos presenta en cuanto a los diáconos en el capítulo 3 y versículo 9, cuando dice: sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Guardando el misterio de la fe. La idea aquí es la revelación de la fe, de la doctrina, de la verdad. Es lo que vemos hoy, la diferencia entre pastores que son pragmáticos, que solo hacen lo que aparentemente funciona, de cara a las personas, tanto a la iglesia como a los de fuera. Aquellos que dicen, sí, claro, hay que predicar, pero es que la predicación no está funcionando. Entonces igual tenemos que hacer sermones que no sean tan largos, que no sean tan expositivos, que sean más amenos, que sean más atractivos. Y no son soldados que están peleando de acuerdo a la estrategia que Dios nos ha dado, que no es pragmatismo, no es lo que funciona, es perseverancia, lo que Dios ha dicho, la verdad, independientemente de lo que ocurra con los que escuchan. Sí, por muy fuerte que te parezca escuchar esto, somos fieles a la palabra fiel. Y Dios ha dicho que su palabra no vuelve a Él vacía. Y somos fieles. Esa es la estrategia, guardando la fe. La estrategia también es una buena conciencia. La idea aquí es una conciencia limpia, una conciencia según la verdad. Y Pablo continuamente en estas cartas, 1, 2 Timoteo y Tito, está hablando de esta conexión, de esto que no podemos separar entre la declaración de la verdad y la demostración de la verdad. De proclamar la verdad y vivir la verdad, de guardar la fe y mantener una conciencia limpia, es la obediencia a la verdad. Es lo que ya había dicho en el versículo 5, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Es el fruto del poder de Dios cuando trae vida espiritual al que estaba espiritualmente muerto. Es la realidad de que los pastores no solo pelean predicando la verdad, sino que pelean también viviendo la verdad y siendo ejemplo. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. No es el legalismo de los falsos maestros que externamente afirmaban y se jactaban de cumplir la ley, pero que al final, Pablo les dice al final, se va a ver quiénes son realmente por la manera en que viven. Igual de cara a la gente, igual en la iglesia dan una imagen, pero luego hay que ver sus vidas. Y por eso están los requisitos ahí para los ancianos. Porque la estrategia es pelear con una conciencia limpia. Y por último, la tercera estrategia que vemos en el pasaje es esta frase tan dura cuando Pablo dice que ha entregado a Satanás, a Himeneo y a Alejandro. Fijaos, la segunda parte del versículo 19 nos dice que algunos han rechazado. Eso es un verbo fuerte que habla de un rechazo violento. O sea, que han rechazado esa buena conciencia. Con sus vidas han demostrado que por mucho que digan, realmente lo que son es falsos. Y naufragaron en lo que toca la fe. O sea, la única barca, el único barco que te puede mantener en el mar, que es este mundo de mentira, es la verdad de Dios. Y ellos la despreciaron y naufragaron. Y aparentemente por un tiempo estos habían estado protegidos por, en teoría, ese barco, pero realmente naufragaron. Pero ahora aquí está el punto. Porque Pablo podría terminar ahí, pero le dice esto a Timoteo. Entre esos están Himeneo
y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿De qué nos está hablando esto? Esto nos está hablando de la disciplina bíblica. Esto nos está hablando en la enseñanza del Señor Jesús, de ese proceso de disciplina que tiene que terminar cuando el pecador que ha sido llamado a arrepentirse consiente en seguir pecando. Entonces la Iglesia debe saber quiénes son para que la Iglesia les llame a arrepentirse y para que quede claro que ellos mismos se están poniendo fuera de la protección espiritual de la Iglesia y totalmente expuestos al poder de Satanás, que es el príncipe de este mundo, al que Dios le ha dado ese poder limitado para hacer daño. Es la disciplina que vemos en el Nuevo Testamento en pasajes como Hechos capítulo 5 con Ananías y Safira, 1 Corintios 5 también otro caso, ahí en el que Pablo tiene que llamar a la iglesia que le entreguen a Satanás, a aquel que está pecando abiertamente y no se ha querido arrepentir. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 11 cuando habla de que algunos por ese pecado están enfermos y otros duermen, y sí, Dios a veces disciplina de esta manera a sus hijos, pero aún más aquí es el hecho de que cuando hay esta actitud, estas personas están demostrando que en realidad no son hijos de Dios. Y Pablo da nombres. Y es interesante porque algunos nos hemos llegado a creer, o algunos se han llegado a creer, realmente es la manera correcta de decirlo, yo no me lo creo, pero algunos se creen que se dice el pecado, pero no el pecador, es un versículo de la Biblia. Algunos piensan esto. No, se dice el pecado, pero no el pecador. Sin embargo, no es el pecado lo que Dios condena al infierno. Como alguien dijo, aunque muchos dicen que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, no es el pecado lo que Dios condena al infierno. Y cuando Cristo nos enseñó que como iglesia debemos disciplinar a los que pecan, no disciplinamos el pecado, no confrontamos el pecado, confrontamos al pecador que persiste en su pecado. Disciplinamos al pecador, no al pecado. Cuando Pablo dice aquí que ha entregado a Satanás, a Himeneo y a Alejandro, la idea aquí de este verbo entregar es la idea de dejarle que sufra las consecuencias de su actitud. Es el mismo verbo que Pablo utiliza en Romanos capítulo 1 y versículo 24, cuando Dios entrega a los pecadores, a los que han cambiado su gloria por la gloria de lo creado, les entrega sus pasiones, a sus pecados. Es la misma idea que encontramos otra vez si volvemos a Apocalipsis, en este caso capítulo 2 y versículos 19 al 23, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, cuando ahí Cristo le dice a esta iglesia: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice aquí el Señor Jesús en el versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Fíjate la advertencia: la postraré en cama y a los que cometan adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Lo que Pablo está haciendo es pelear legítimamente la batalla de la fe, que también requiere una confrontación sobria con la verdad.
convicción firme en la verdad, conciencia limpia según la verdad y una confrontación sobria con la verdad. No sabemos quiénes son Himeneo y Alejandro. Hay un Himeneo que Pablo menciona en la segunda carta a Timoteo. Hay algunos Alejandro más que se mencionan en el Nuevo Testamento. Alejandro era un nombre muy común en aquel tiempo. Es como aquí el nombre José o Paco. Era un nombre muy habitual. No sabemos si son el mismo Alejandro los que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero no es el punto. ¿Por qué? Porque quienes sabían quiénes eran era la iglesia en Éfeso y Timoteo. Y cuando había que instruir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, había que hacerlo por nombre. Estos ya habían llegado a este punto en el que no se habían arrepentido, estaban haciendo algo por lo cual debían ser disciplinados. Sí, los ancianos también deben ser disciplinados. Y Pablo se lo va a explicar a Timoteo en el capítulo 5 de esta carta. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Esto es con respecto a los ancianos, porque Pablo acaba de decir, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Pero a los que continúan pecando. No es bíblico decir, se dice el pecado, pero no el pecador. Sin embargo, esta frase apunta a lo que tristemente hacemos, que murmuramos, criticamos por detrás, en vez de disciplinar con la verdad por delante. En la batalla apropiada, los soldados apropiados utilizan estrategias apropiadas. Oh, hermanos, no confundamos la compasión que hemos de mostrar por el que cae, como vemos en el Nuevo Testamento, con la condescendencia con los que promueven la mentira. ¿Por qué? Bueno, notad, por favor, la noble preocupación de Pablo aquí. ¿Por quién? ¿Por Timoteo? ¿Por la iglesia? No, por Dios, para que aprendan a no blasfemar. Estaban blasfemando el nombre de Dios, estaban insultando a Dios, porque eso es lo que hacemos cuando diluimos la verdad con sabiduría humana, o cuando hacemos las cosas por una pretensión personal, o cuando hacemos interpretaciones ilegítimas de la verdad de Dios, blasfemamos su nombre. ¿Nos vamos a quedar callados cuando el nombre de Dios es blasfemado? Esa es la pregunta que hoy nos va a poner en nuestro lugar con respecto a este tema. Martín Lutero no lo hizo. Él dijo, un maestro que permanece mudo cuando se enseña el error y no obstante pretende ser un maestro de la verdad, es peor que un fanático descarado y con su hipocresía hace más daño que un hereje. Estos, dice Lutero, no quieren ofender a nadie o decir una palabra en favor de Cristo, o combatir al diablo y al mundo. Oh, hermanos, esta es una batalla en la que no nos podemos quedar al margen. Con la misma convicción y seriedad que debemos apartarnos de peleas ilegítimas, debemos también involucrarnos en la batalla legítima, en la buena batalla de la fe. Es un mandato claro para los que somos llamados a estar en primera línea, legítimamente llamados, y con las estrategias de la palabra de Dios, armas espirituales para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y es una prioridad clara para la Iglesia de Cristo, todos sus discípulos,
que luchan contra la mentira, viviendo según la verdad y proclamando solo la verdad, para que la verdad sea puesta en alto y el nombre de Dios sea glorificado. Porque solo una iglesia cimentada en la verdad puede ser columna y sostén de la verdad. ¿Vamos a defender la verdad? ¿Vamos a luchar por la verdad? ¿Vamos a proclamar la verdad? La verdad de que Dios es santo y por tanto Él es justo al traer su ira sobre los pecadores, porque la verdad es que somos pecadores. Escucha, es un grave error pensar que puedes ganarte el perdón de Dios con tu propio esfuerzo. Eso es mentira. Y Jesús lo demostró precisamente con su vida perfecta. Solo una vida perfecta puede ganar el perdón de Dios. Y eso es precisamente el Evangelio de Jesucristo. La verdad de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Y el Evangelio, la verdad, dice que si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, serás salvo. Esa es la verdad. No la desprecies. Cree en Jesús y serás salvo. Salvo de la condenación que mereces por tu pecado. Esa es la verdad. Si crees en Jesús, aquel que fue levantado en la cruz del Calvario, Dios perdonará tus pecados, Dios transformará tu vida y Dios te dará la vida eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser fieles, que no permitas, Señor, que seamos engañados con la mentira, que seamos distraídos de nuestra responsabilidad, la de cada uno, tanto aquellos que hemos sido llamados a pelear en la primera línea de batalla, como toda tu iglesia, todo tu pueblo, proclamando, defendiendo y viviendo la verdad. Y Señor, te rogamos también que por medio de tu palabra, que es poderosa para edificarnos, traigas también salvación a los que aún no se han arrepentido y creído en Cristo. Que miren a aquel que murió para darnos salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.